El Señor quiere liberar, el Señor quiere sanar, el Señor quiere restaurar. Adórale, levanta tus manos en señal de adoración, en señal de adoración. Tiene que haber una actitud nuestra de querer. Señor, aquí estoy. Señor, mira mi corazón. Mira si hay pecado en mí oculto que no he entendido, que no me doy cuenta, Señor. Esta es la reunión para eso. Este es el lugar para eso. Vamos a oír la palabra de Dios. No hay mucho público hoy. ¿Te quiere oír palabra de Dios o de la boca? Empecemos por el principio. Les voy a pedir que no me vean a mí. No vean que es una persona la que te trae un mensaje. No me vean a mí. Pero si yo te pregunto, ¿qué hacemos acá? Semana tras semana tras semana en la iglesia. ¿Qué venimos a hacer acá? Está bien que es un plan de Dios. Saben que la iglesia debe ser la multinacional más grande que hay en la historia, en todo el planeta. La iglesia debe ser la empresa más grande, la que mueve más dinero, la que está en todas partes. Han escuchado criticar a la iglesia, han escuchado maldecir a la iglesia. ¿Cuántas veces han oído hablar mal de la iglesia, criticarla? ¿Verdad que sí? Es verdad. Las sociedades, los políticos, los gobiernos de turno, los militares, lo hemos escuchado a través de toda la historia, en todas partes. Y no han podido cerrar la iglesia, no han podido derrotar a la iglesia, no han podido vencer a la iglesia. Y Dios dice en su palabra que el infierno no va a poder prevalecer contra la iglesia, no va a vencerla, pero sí ha tratado de destruirla de todas maneras. Así que por más que ustedes escuchen críticas sobre la iglesia, que es verdad, muchas veces, en muchos lugares, hay personas que hacen lo incorrecto, hay iglesias que están haciendo lo incorrecto, sí, es verdad, lastimosamente es verdad, pero también hay otras que no. También hay pastores, hay líderes, hay iglesias que se esfuerzan por hacer lo correcto y que hacen lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué tenés que entender vos? Vos tenés que entender que perteneces a esta iglesia. No necesitas que te manden una cartita, invitación, un carnet. Eso es algo que uno asume acá adentro. Es un compromiso. Primero, sabiendo que no es casualidad que vos estés en esta casa. Fue Dios el que te trajo a esta casa. De diferentes maneras, unos vinimos por un medio, otros vinimos por otro, pero el plan de Dios fue traernos a esta casa. Entonces, con eso, vos tenés que sentirte permanentemente de esta casa. Vos tenés que permanecer y pertenecer donde Dios te pone. Para eso lo único que necesitas es creértelo, nada más, nada más. Muchas veces
no tenemos ganas de venir, estamos cansados y humanamente es lógico. De verdad, creo que a todos nos pasa. Pero hay algo adentro de nosotros que nos inclina a venir. Es Él. Es Él, porque humanamente, si fuera por nosotros, seguramente tendríamos más ganas ahora de estar en nuestras casas haciendo lo que nos gusta en vez de estar aquí. Pero tenemos que entender eso. Pertenecemos a la iglesia de Dios. Y no se trata de una denominación, no se trata de esto que vemos, como siempre enseñan los pastores. No es la estructura. Si nosotros nos estuviésemos juntados en una casa, ahí también seríamos iglesia. Si estuviésemos en el medio del campo, ahí también somos iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde a Dios le place manifestarse. Dios fue el que elige la iglesia sobre la tierra para manifestar su reino ahí, en medio de la iglesia. Nosotros como iglesia no estamos al pepe en la sociedad. Estamos puestos directamente de parte de Dios para marcar, para enseñarles a aquellos que no han conocido todavía el Evangelio que existe un Dios y Él se quiere manifestar a través de nosotros, a través de su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios puestas en la tierra para manifestación de su gloria, de su reino. Recién lo que acabamos de ver, las sanidades, liberaciones, es la manifestación del reino de Dios en su iglesia. A eso estamos llamados, por eso estamos acá semana tras semana tras semana, porque estamos perteneciendo al pueblo de Dios escogido. ¿Sí? Una de las herramientas que el Señor nos da es la oración. ¿Cuántos oran acá? Bueno, vamos a ver si es así. Nos da como herramienta la oración. La oración es poderosísima. Debe ser el arma más poderosa que tenemos nosotros como creyentes. ¿Y cuántos se llevan como modelo lo que ven acá en la iglesia semana tras semana para practicarlo en su casa? Por ejemplo, ustedes vieron que casi siempre empezamos con alabanza, adoración. ¿Por qué? Tiene un significado. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, dice la palabra. Dice que entremos por sus atrios, por las puertas, con acción de gracias. Entonces, el adorarle y el darle gracias es lo que nos empieza a abrir los cielos para poder encontrarnos con Él. El venir cada semana acá, entrar por esta puerta, no significa que ya estamos en la presencia de Dios. No. La presencia de Dios hay que provocarla, hay que buscarla, hay que demostrarle al Señor que quiero, que lo busco. Entonces, me imagino que lo que ustedes ven acá cada semana, los lunes, los martes, los miércoles, en sus devocionales, cuando van a orar, también empiezan de la misma manera. Porque orar no significa repetir una frase. Hola Señor, bendíceme en este día, bendigo los alimentos, amén. Eso no es orar. Orar es un tiempo que yo le dedico al Señor. Entonces, debería ser como
como ejemplo lo que vemos en las reuniones, en los cultos, llevarlo a tu casa y empezar, cada vez que me acerco a buscar a Dios, empezar adorándolo, empezar a dar gracias. Ahí empieza a transcurrir los minutos, empiezan a transcurrir el rato, y yo, a medida que sigo haciendo eso, voy a empezar a notar que mis pensamientos se empiezan a ir, que mi estado emocional muchas veces, según como me sienta, si es con tristeza, mis oraciones van a ser tristes, y eso no es lo que Dios recibe. Recuerden, Dios es espíritu y Dios se comunica con nosotros a través del espíritu. Somos nosotros los que debemos dejar, por eso insistimos cada vez que venimos acá, dejemos de lado nuestra parte humana y busquemos del espíritu. Eso se desarrolla, eso no es que hoy me levanté o la vez que me convertí, que conocí al Señor, ya está. No, la vida espiritual es una filosofía de vida. ¿Qué quiere decir esto? Es un hábito de vida, una costumbre de vida que cada uno de nosotros debe adoptar, debe practicar. Nosotros debemos aprender a percibir en el Espíritu, a oír en el Espíritu, a ver en el Espíritu. Y eso se hace yendo a buscar a Dios cada día. Ahí es donde vamos aprendiendo. ¿Por qué? Cuando nosotros necesitamos aprender matemática, historia, fuimos a la escuela, ¿verdad? Cuando nosotros queremos aprender sobre la vida espiritual, este es el ámbito. La iglesia es donde se tratan las cosas espirituales. La vida espiritual se enseña en la iglesia. A Dios le plació hacerlo así. Entonces, cada vez que nosotros venimos a una reunión, lo que estamos haciendo es como venir a la escuela espiritual. Nosotros acá debemos aprender a diferenciar lo que es de la carne del espíritu y luego en la semana tratar de practicarlo. Así es como vamos desarrollando nuestra vida espiritual y donde va creciendo nuestra vida espiritual. Volvemos al principio. Una de las principales herramientas es la oración, ¿verdad? ¿Dijimos? Bueno. ¿Cuántos conocen a Jabes? ¿Alguno conoce a Jabes? Hay una oración en la Biblia que la hizo un señor llamado Jabes, y la oración que hizo este señor trascendió su propia vida, su propia historia. Si yo le pregunto quién es Jabes, la Biblia no nos enseña, no habla de su vida. En Primera de Crónicas capítulo 4 viene hablando de la genealogía de cada uno de los hijos de Jacob. En el capítulo 4 empieza a contar toda la genealogía de Judá, que era uno de los hijos de Jacob. En el capítulo 10, por favor, miren, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa fue la oración de Jabes. No se sabe más nada de él, de su vida. En el capítulo anterior, lo único que explica es que la madre le puso ese nombre porque lo tuvo con dolor, dice. Entonces, lo único que sabemos de Jabes es que hizo esta oración. Y dice que era más ilustre que sus hermanos. Es todo lo que ya habla de él. Pero sobre esta oración yo he escuchado montones de prédicas. Todas terminan con lo mismo. ¿Hacemos la oración de Jabes? Qué linda oración, ¿o no?
¿Verdad que sí? Dice, Dios, si me das bendición, si ensanchás mi territorio, quiere decir, si me agrandás todo, si ensanchás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, o sea, que me respaldás y me librás del mal para que no me dañe. Está buenísima la oración, ¿o no? ¿Y qué dice? Dios se lo dio. ¿Está bueno o no? Entonces, la oración pudo mover la mano de Dios a favor de Jabes. Vuelvo a repetir, no se sabe más nada de él. Pero Dios le dio lo que quisieron, lo que quiso, lo que pidió. ¿Cuántas veces oraste y Dios te dio lo que pedías? ¿Y cuántas veces no te lo dio? ¿Verdad que sí? A lo mejor hemos conseguido algo del Señor, pero muchas veces miren, esta oración, cada prédica que fui y que la dieron y que en seminarios, en congresos y todo eso, siempre terminábamos con lo mismo, haciendo la oración de Jehová. No sé cuántas veces la hice. Hasta hoy jamás me respondió el Señor. Jamás. Sin embargo, una sola vez se nombra en toda la Biblia a esta persona. Una sola oración. Y Dios le concedió lo que pidió. La oración es poderosísima. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a hacer esa oración en este mismo sentir? Señor, bendíceme, guárdame, líbrame. ¿Verdad que sí? Muchas veces, humanamente, hemos quedado influenciados con que Dios está conmigo y me tiene que dar. Está conmigo y yo estoy con Él, y ahora que yo le sigo y voy a la iglesia, a los cultos, y Dios me va a dar, Dios me tiene que responder. Dios me va a responder, porque de hecho lo hace. Dios puede darnos cosas, aunque sea con una sola oración. Pero hay oraciones que convienen y hay oraciones que no convienen. Vamos a ver otro ejemplo, porque ¿cómo reaccionaríamos nosotros en una situación como esta? Por favor, Lucas 22. Miren cómo actúa el Señor en este caso. Por un lado tenemos la oración de Jabes, de que lo único que estaba pidiendo era personal para él, y Dios se la dio. Y entonces es fácil caer en esa simpleza de que Dios me va a bendecir y me va a dar lo que yo pido. Pero miren esta situación. Acá Jesús le está diciendo a Pedro, todos conocemos este ejemplo, pero Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás te pide para zarandearte como a trigo. Lo primero que haríamos nosotros con nuestra mentalidad de oración, ¿qué hacemos? No, Satanás no nos puede tocar, fuera, enemigo, no, Satanás, no tenés parte ni arte en mi vida, fuera, ¿verdad? Nuestra oración hubiese sido, no, ¿cómo Satanás no puede tocar a un hijo de Dios? Yo ahora estoy convertido, estoy siguiendo al Señor, el diablo no puede venir a meterse en mi vida, no puede hacerme nada, fuera. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Seguimos. 32. Dice, pero yo he rogado porque tu fe no falte. No rogó para que evitarle pasar por esa situación, por esa circunstancia.
Lo que el enemigo le estaba pidiendo era meterlo en problemas, en líos, en dificultades. Zarandearlo lo entendemos como problemas y pueden ser muy graves. Muchas veces de la nada, de un día para otro, aparecemos con un problema, se nos presenta una situación que realmente decís, ¿y esto cómo? No hice nada. Sin embargo, estamos metidos en un lío que dice, el enemigo ahora mismo puede estar pidiéndonos por cada uno de nosotros. El enemigo usa todas estas situaciones, todas esas circunstancias para debilitarte, para arruinarte, para destruirte. Sin embargo, el Señor dice, yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor esas mismas situaciones las usa para levantarte. Las mismas situaciones. Pero ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros en nuestra oración? Humanamente es entendible que nadie quiere pasar por situaciones feas, desagradables. Nadie. Todos evitamos el dolor. Absolutamente todos. Nadie va a decir, sí, vení, peguenme a mí me gusta que me vaya mal, todo, ¿sí? Nadie. Pero miren la diferencia en la oración, en lo que el Señor Jesús termina orando por Pedro. Pero el Señor le dice, yo ruego no para que no pases por estas circunstancias, yo ruego para que tu fe permanezca acá, para que puedas soportar lo que te viene. Porque después, dice, una vez vuelto, una vez que haya pasado la situación, una vez que haya pasado la circunstancia, ayudes a otro. Miren, confirma a tus hermanos. Entonces, muchas veces nosotros, por más que participamos en la iglesia de Dios, sigamos a Dios, oremos a Dios todos los días, muchas veces nuestro inconsciente humano, nuestra parte humana, entiende como que esas situaciones a mí no me van a pasar. Dios no va a permitir que a mí otra vez tenga que pasar por problemas, por líos, Dios ya me libró, Jesús ya se sacrificó por mí, yo no voy. Inconscientemente muchas veces caemos en eso de que como estoy con el Señor, no me va a pasar. ¿Y saben por qué? Lo tenemos en el ejemplo de Pedro. El siguiente versículo, Pedro le dice al Señor, no, Señor, yo ahora que estoy con vos hasta la muerte. Con vos no, a mí no me va a pasar nada, yo te voy a seguir, yo te voy a... Mirá, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estaba reconfiado Pedro. ¿Cómo podemos llegar a estar nosotros en momentos donde creemos o donde empezamos a pensar de que a nosotros no nos va a pasar? Pedro dijo, Señor, yo con vos no nos para nadie. Dijo, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Hoy mismo. En un momento se pueden levantar cosas en nuestras vidas que de hecho lo hemos visto a través de los años. Muchas personas que estaban firmes siguiendo al Señor tuvieron que pasar situaciones muy desagradables, nadie las discute, muy feas, pero ya no volvieron a hacer lo mismo. La mayoría se apartaron, ya no pueden volver, si no es por un milagro del Señor, ya no, pero no volvieron a hacer lo mismo. Habiéndose
dejado, habiéndose convencido como que nosotros estamos bien en el Señor y que a nosotros no nos puede pasar. Vuelvo a repetir, esto humanamente es entendible. Todos creemos de que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, que Dios nos protege y está bien. Pero también Dios permite situaciones que van mucho más allá de nuestra lógica, de nuestra razón, que no logramos entender humanamente. Entonces, si nosotros creemos o llegamos a pensar en algún momento que el Evangelio tiene que ver con Dios está conmigo, Dios me va a bendecir todo lo que tengo y Dios me va a arreglar todo. Y peor aún, si nosotros estamos anunciándole a los demás, vení, que el Señor, que Dios, que Jesús te va a arreglar la familia, te va a dar trabajo, vení que te va a arreglar todo y que la vida va a ser color de rosa, estamos errando. Lo que estamos entendiendo y el mensaje que estamos dando, lo estamos errando. Jesús nunca predicó eso. Jesús dice que predicaba el Evangelio del reino. No es lo mismo, hay un abismo de diferencia. Si nosotros logramos que la oración de Jabes llegue a nuestra vida, bienvenida, pero si no la logramos, no importa, porque el seguir al Señor, el irnos a su reino con Él, va más allá del éxito, la fama, la fortuna que podamos lograr acá en esta tierra. Nuestro evangelio no debe pasar por lo que el Señor puede darnos, por lo que el Señor nos da, que de hecho está bien, el Señor nos da, es verdad. El Señor nos bendice, es verdad. El Señor quiere que prosperemos, es verdad. Pero no es el único fundamento que nosotros como cristianos debemos de tener. El único fundamento que nosotros debemos de tener es que si lo logramos, todo eso, lo lindo, lo bueno, o no lo logramos, nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Dios quiere que nos vaya bien? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Si nosotros estamos anunciando, primero, si nosotros creemos, segundo, si le estamos diciendo a alguien, ven a la iglesia que vas a ver que Dios te arregla todo. No le prometamos eso a la gente, porque no es así. Vuelvo a repetir, hay un montón de gente que pasó por las iglesias ilusionado, con una expectativa de esa, como que Dios me va, y cuando no lo logra, cuando empieza a pasar el tiempo y no lo alcanza, y Dios no se lo da, y Dios no, se van, se frustran, se enojan, se van criticando, maldicen. Y eso les puede pasar a ellos o nos puede pasar a nosotros si lo único que nosotros estamos buscando es eso. ¿Se entiende la diferencia? Hay un abismo de diferencia en la oración de simplemente dame lo que necesito, llegar y descargar todas nuestras ganas, nuestras rabias, nuestras decepciones, nuestras cargas, que está bien. El Señor dice que los que estén trabajados y cargados, que vengamos a Él, sí. Pero eso es para nosotros, no para ellos que todavía no conocen. Eso es para nosotros, los que ya estamos en el camino, que las circunstancias de la vida te empiezan a aplastar. Entonces, la oración no debe ser para nosotros llegar delante de Dios, decir todo lo que nos pasa, nos levantamos y nos vamos. No.
es diferente a la oración que vamos a hablar ahora. La oración que a Dios agrada tiene que ver, primero eso, con un tiempo devocional, con un tiempo de estar con Él. ¿Cuántos conocieron al evangelista Gigi Ávila? Una persona muy mayor, ya falleció, y tenía unas maneras de predicar muy graciosas, los que conocen lo saben, pero sí con un respaldo de Dios importante. Una vuelta le preguntan en una entrevista, le dicen, ¿y qué ganas con ir a orar todos los días a las 5 de la mañana? Porque él siempre decía que hay que levantarse de madrugada a las 5 de la mañana, hay que estar orando y hay que estar arrollado en la presencia de Dios. Bueno, le dicen, ¿qué ganas con? Dice, no, ganar nada. Dice, yo pierdo, cada vez que voy a orar yo pierdo, yo salgo perdiendo. Y entonces, ¿para qué vas a orar? Dice, sí, yo cada vez que voy a orar pierdo mi orgullo, pierdo mi egocentrismo, pierdo mi altivez, pierdo mi altanería. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros debemos aprender que ir a orar es presentarme delante de Dios para morir. Mi yo tiene que morir. Tiene que quedar ahí cada día. Yo necesito ir a orar para que mi yo desaparezca y Él empiece a crecer. ¿Cómo se logra eso? A través del Espíritu. El Espíritu es el único que sabe vivir de manera agradable delante de Dios. Él es el único que puede guiarme a llevar una vida agradable delante de Dios. Cada vez que nosotros vamos a orar, tenés que hacerte esta imagen. En nosotros dejando nuestro ser, nuestra humanidad de lado. Que la palabra enseña que sean conocidas todas tus necesidades, sí, pero no es el fundamento, no es por lo único que vamos a orar. Que en el medio de todo eso vos le digas tus necesidades, claro, pero lo más importante es que nuestra vida empiece a quedar ahí, empiece a morir ahí. Ese es el sentido de la oración. Porque si no, ¿saben qué? Somos un montón de seres humanos tratando de hacer buenas obras, imitando las buenas obras que hacía Jesús. Oramos por los enfermos, le predicamos a alguien, tratamos de ayudar a alguien en la calle, pero déjame decirte algo. Dios, eso para Dios no es nada. ¿Saben qué es lo único? Si yo les pregunto, ¿quién es el único que pudo complacer al Padre? Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús es bautizado, que dice que se abre el cielo, una paloma desciende sobre él y se escucha en el cielo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia? El único que pudo complacer al Padre fue Jesús. El único. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy en día, que estamos dentro de una iglesia siguiendo el camino del Señor, seguimos estando muertos para Dios. Que se entienda bien, nuestra carnalidad es la que está muerta. ¿Por qué? Porque nuestra carne
se hizo pecado. El pecado, por eso la carne no puede ir a la presencia de Dios. Va a quedar acá en la tierra, porque ya está contaminada. Nuestra carnalidad ya está contaminada con el pecado. Sobre eso no hay arreglo, no va a haber arreglo. Lo que el Señor salva es nuestra alma. Nuestro espíritu dice que vuelve a Él, enseña la palabra. Nuestra alma es la que va a salvar el Señor. Nuestra humanidad, por más que hagamos buenas obras ahora, en el nombre de Jesús, Dios no las acepta. Lo único que acepta el Padre es lo que Jesús hace. Por eso, cada vez que voy a orar, necesito morir para que Jesús crezca en mí. Y las obras de Jesús va a ser a través de nosotros. Eso es lo que el Padre va a recibir. Eso es lo único que el Padre va a agradar. ¿Cómo puedo lograr esto? A través del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra forma. Yo no me puedo portar bien, porque capaz que me porto bien un ratito y 4 horas mal. Entonces, siempre nuestra humanidad va a estar levantándose en contra de Él, en contra de Dios. El único que puede vencer el pecado es Cristo. Lo único que nosotros necesitamos es ir a orar, pasar tiempo ahí y tratar de morir ahí, buscar morir ahí. ¿Se acuerdan que la palabra dice, el que quiera ganar su vida, más el que pierda su vida? Eso es perder nuestra vida. Señor, yo necesito quedar acá y que vos te levantes, que seas vos a través de mí. Cristo es el único que pudo vencer el pecado. Él es el lleno de autoridad. Él es el ungido. Él es el bendito. Todo lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Cristo en mí. Eso es lo único que necesitamos. Si nosotros estamos en la oración, cada vez que nos presentamos delante de Dios, lo único que estamos buscando es nuestro beneficio. Ojo, porque Dios te lo puede dar. Y quedamos recontramareados con eso. Porque una bendición de Dios te puede marear. De verdad. De golpe podemos encontrarnos con cosas muy grandes que no sabemos manejar, que no tenemos el carácter para manejarlo y nos podemos terminar perdiendo. Entonces, lo más importante es, por más que tengamos necesidades, es ir a quedar y que nuestra vida quede, nuestra vida muera ahí y que Él crezca. Y eso no se logra en un día. ¿Cuántos tienen sueños, proyectos, planes para tu vida, para tu familia? Y estamos hablando de cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, darle una buena educación a tus hijos, darle un buen sistema de salud a tus hijos, mandarlos a la mejor universidad, lograr alcanzar y darle para los tuyos. ¿Eso es malo? No, no es malo. Termina siendo malo cuando es eso antes que lo demás, antes que todo. Y les voy a explicar por qué. Por favor, Efesios 2:10. El Señor, en el capítulo 2 de Efesios, viene hablando sobre que Él nos rescató, que nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, y Él nos rescata. Termina el capítulo en el versículo 10 diciendo, porque somos hechura significa hechos. Fuimos hechos suyos, creados en
dentro de Cristo. Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchen, cuando Dios nos pensó a cada uno de nosotros, nos dio un destino. Él dijo, a él que le vaya a pasar esto, lo quiero en esta ciudad, y quiero que haga esto, y quiero que... ¿Se entiende? Dios planificó nuestras vidas. No solo nos formó 2 brazos, 2 piernas, sino que planificó nuestro transcurso de años en la tierra. Dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué tengo que entender? Todos tus planes, tus proyectos, tus sueños van a ser plenamente hechos, realizados, cuando nosotros descubramos nuestro llamado. ¿Para qué seguimos con vida? ¿Por qué Dios nos salvó, nos rescató y hoy estamos dentro de su iglesia? Dios tiene misterios, no para complicarnos la vida. Cada vez que escuches esto, Dios no dice, voy a esconderte esto para hacerte sufrir un poquito. No. Dios dice, tiene misterios que están en su corazón. Dice que el único que puede ir al corazón del Padre y revelarnos lo que Él tiene planeado para nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ir al Padre y hacernos saber para qué nos llamó, qué es lo que nos está pidiendo, dónde quiere que vayamos, con quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces, nuestra oración debería estar centrada en descubrir eso. Esa es la dedicación que nosotros le tenemos que dar en la oración. Eso es lo que al Padre le agrada que hagamos. Que nosotros realmente nos comprometamos con nosotros mismos para lograr saber cuál es ese misterio que Dios tiene para conmigo. Te puedo asegurar que cuando vos descubras eso, van a estar cumplidos todos tus sueños y mucho más. Porque Dios es tan grande y el amor es tan grande que nos tiene, que a pesar de todo, Dios puede cumplirnos con esos sueños. Ahora, si lo único que nosotros buscamos es cumplir todos esos sueños, todos esos planes por nosotros mismos, ahí es donde erramos, ahí es donde estamos fallando. Porque es a través de su Espíritu. Y eso hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que hallarlo. Eso es una dedicación, eso es una lección de vida. Ese es el precio que debemos pagar. Cada uno debe buscarlo por su propia vida. Debemos encontrar el propósito que Dios ha planeado para nosotros. Debemos buscarlo, Él lo tiene. Debemos levantarnos y dejar esa otra parte de la oración que es simple, sencilla, y meternos en esta otra. ¿Ustedes creen realmente en esto que Dios, desde antes de la fundación del mundo,
ya creó buenas obras para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Si conocemos esta verdad. Cuando empezamos, yo decía, comparaba el venir a la iglesia con ir a la escuela, a aprender sobre una materia. Lo que estamos haciendo acá es que a Dios le agrada, a través de un mensaje, enseñarnos una lección de vida. El Señor dice, me gustaría que todas esas oraciones que venís practicando las cambies por esta. Me gustaría que te acerques a mí, que me empieces a buscar en la intimidad para lograr saber lo que tengo para ti. Dios puede sorprenderte grandemente en tu vida, en lo que tú puedas soñar para vos, Dios lo puede multiplicar por 1000. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Pero Él no lo va a hacer porque sí. Si a vos no te interesa, no lo vas a encontrar. Si vos no lo buscás, no lo vas a encontrar. Si no lo pedís, no lo vas a encontrar. Es una decisión personal y voluntaria. Dios quiere que hagamos esto. Ahora depende de cada uno lo que hace. Eso es lo que el Señor quiere compartir hoy con esta iglesia. Con todos aquellos que puedan estar sintonizándonos a través de las redes, le damos muchas gracias por seguirnos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan una buena semana y que el martes próximo vamos a seguir estando presentes desde aquí, desde la ciudad de Las Piedras, en Uruguay. Gracias.